Bueno, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. En nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de tafsir de hoy, de interpretación del Sagrado Corán, vamos a analizar el principio de la sura número 23. Se llama Al-Mu'minun, o los creyentes. Y vamos a analizar el versículo 1 y 2. No sé si vamos a poder llegar a cubrir todo el material que tengo para el análisis de este versículo. Así que si no terminamos hoy, inshallah, completamos la semana que viene. Hoy vamos a hablar sobre una característica que Allah Azza wa Jal menciona en el versículo número 2, que es una característica fundamental del salah, de la oración. Y es el khushu', la concentración, estar mm, enfocado en lo que uno está haciendo, en el salah específicamente. Y significa de alguna manera estar presente de mente y de corazón en el momento en que uno está haciendo el salah. Allah Azza wa Jal comienza perdón, comienza estos versículos diciendo قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Por cierto que triunfarán los creyentes que observen sus oraciones con concentración. Y si bien esta Suratul Mu'minun, los 9, 10, 11 primeros versículos hablan sobre características presentes en los creyentes, nosotros en esta clase simplemente vamos a abordar la primera. Y estoy seguro que ustedes han escuchado muchas jutbas, muchas clases en las cuales se habla sobre las características de los creyentes y se mencionan estos versículos y se explican. Pero como es costumbre en estas clases, vamos a tratar de ahondar un poquito más en el análisis lingüístico y las implicancias de eso en ciencias como la teología o la jurisprudencia islámica. Y generalmente, cuando uno piensa en lo que es el ahora y el después, o la línea de vida, la línea de tiempo del creyente, siempre piensa que esta es una vida para trabajar, para sembrar, y el más allá es la vida en la cual uno cosecha, obtiene los réditos, las recompensas de todo lo que ha hecho en esta vida. Ahora, es muy interesante que Allah Azza wa Jal dice, Qad aflaha, dice, por cierto que han triunfado. Y Allah Azza wa Jal utiliza esa palabra em, eh, como algo que no es en el futuro, es decir, uno pensaría que Allah Azza wa Jal diría, por cierto que van a triunfar, es decir, en el día del juicio final, van a triunfar aquellas personas que han sido, que se han concentrado, que han cumplido correctamente con su oración. Sin embargo, la forma lingüística que Allah Azza wa Jal utiliza es qad, que es un énfasis para el presente. Aflaha es un verbo que también está puesto en presente, no está puesto en futuro. Entonces, es como que Allah Azza wa Jal dice que las personas que tengan estas características, todas estas características del creyente, no solamente van a alcanzar una recompensa grandiosa en el más allá, sino que ya empiezan a gozar de ciertos beneficios en esta vida. Y que el éxito real de esta vida, no la del más allá, de esta vida, realmente la obtienen aquellas personas que son creyentes. Aquellas personas que, y vamos a ver, creyentes no en un significado de que creen,
sino en el significado de una persona que en persona o realmente cumple con las características de un creyente. Y dice, Kad aflaha al mu'minun. Sé por cierto que triunfan, es decir, Allah Azza wa Jal nos hace ver de que no es algo que solamente va a suceder en el futuro, sino de que el creyente realmente empieza a disfrutar de su éxito real en esta vida, ¿sí? Y es muy interesante, además, la palabra, porque el idioma árabe tiene varias palabras para definir el éxito, ¿sí? Normalmente se utiliza la palabra faza y afuzu, fawzan, es decir, triunfar, ganar, para todo lo que tiene que ver con lo que es una suerte de competencia o de éxito, en la cual se gana, se obtiene, se triunfa. Sin embargo, este faza y afuzu es ganar, ¿sí? Tener éxito. Pero esta otra palabra que Allah Azza wa Jalla está utilizando, que es falah, falah yaflihu, falahan, em, originalmente desde lo lingüístico tiene que ver, el falah es o el surco en el cual, digamos, el campesino abre la tierra para sembrar, o también puede ser el asa, es decir, esa herramienta que se utiliza para abrir la tierra. Y de ahí es que, por ejemplo, al agricultor, al hombre de campo que se dedica a plantar, se le llama falah. Entonces, Allah Azza wa Jalla utiliza una palabra para describir el éxito. Kad, kad, dice, kad aflaha, es decir, está triunfando, pero esa palabra que usamos para describir el éxito es una palabra que tiene reminiscencias al agricultor, al que trabaja la tierra. Y es como si Allah Azza wa Jalla nos estuviera queriendo decir que el éxito del cual está hablando no es un éxito heredado, no es un éxito regalado, sino que es un éxito que, eh, que hay que trabajarlo, que hay que esforzarse, que hay que levantarse temprano por la mañana, que hay que estar atento a todo lo que pasa alrededor nuestro, es decir, al clima exterior, eh, digamos, el agricultor siempre tiene que estar pendiente de que si no hay alguna, alguna epidemia, o si la tierra tiene suficientes nutrientes, o si llueve mucho, o si hace demasiado frío en la madrugada, además de todo el trabajo que tiene que hacer para abrir la tierra, plantar las semillas, regarlas continuamente, estar pendiente de que, por ejemplo, no aparezca una plaga. eh, entonces, es una palabra que da ese significado de trabajo. Y es muy interesante el concepto también porque, digamos, todos nosotros los que vivimos en la ciudad siempre estamos acostumbrados al concepto de que trabajamos y recibimos digamos, nuestra recompensa, nuestro pago, una vez cada 15 días, una vez al mes, según sea el acuerdo. Pero las personas que trabajan en el campo, el agricultor, su recompensa es al final. Es decir, tiene que ir haciendo todo ese esfuerzo de abrir la tierra, de poner la semilla, de nutrir la tierra, de regar esa semilla, de estar pendiente al brote cuando sale, cuidarlo, de cuidar las plantas, pero su recompensa, es decir, no es que va obteniendo pequeños pagos, sino que su recompensa es con la cosecha. Entonces, es como que Allah Azza wa Jal también está queriendo decir de que este éxito es en este mundo, pero la gran recompensa es algo que uno tiene que cuidar hasta el final, ¿sí? Es muy interesante el concepto de no dormirse en los laureles. ¿Qué pasa con un agricultor que abre la tierra, pone las semillas y dice, bueno, vuelvo en 6 meses a ver cómo están estas plantitas? Pues no sucede. Digamos, así no va a ganar.
Entonces, es como que Allah Azza wa Jalla nos está diciendo que eh, las características del creyente que va a mencionar después son unas características que requieren un esfuerzo, que requieren una constancia, que requieren también un conocimiento y una sabiduría, porque eh, no es lo mismo aquella persona que tiene conocimiento de su campo y sabe qué tipo de semillas usar y en qué época del año plantar y qué tipo de agua le hace bien, o es decir, todo este conocimiento no va a tener la misma cosecha que una persona que no los tiene. Entonces, Allah Azza wa Jal, con estas simples tres primeras palabras, nos está dando todo, digamos, nos está planteando un escenario con todos estos matices, ¿sí? Eh, el éxito no es algo que uno simplemente vaya a disfrutar al final, sino de que los creyentes realmente ya empiezan a disfrutar de lo que se llama Thamarat al-Iman o Thamarat al-Amal al-Salih, las, los beneficios, los frutos de la fe y de las buenas obras, se empiezan a disfrutar obviamente en esta vida, con lo que es, para empezar, la vida del corazón. Pero además, para poder disfrutar de lo que es la gran recompensa, es algo que uno tiene que cuidar de la misma manera y con el mismo amor y cuidado que uno cuide esa pequeña semilla, tiene que cuidar sus obras, la constancia y la concentración y la presencia de esas obras desde este momento y hasta el final de sus vidas, para que realmente entonces pueda, digamos, obtener esa gran recompensa. Creo que es algo en este mundo que uno puede ver eh, en, en lo que es la cultura del agricultor. Las zonas donde hay agricultura, donde están acostumbrados a vivir de lo que uno plante, de lo que uno cosecha, eh, se dice que el trabajo de la tierra es ingrato, es decir, lleva muchísimo trabajo. Y por eso cuando logran hacer una gran cosecha, los pueblos tienden a hacer como festividades, celebrar que han tenido una buena cosecha, porque es como que se están jugando el sueldo del año completo para cobrarlo a fin de año. Y si pasa algo, no van a cobrar nada. Y por eso es que es una gran alegría. Y por eso Allah Azza wa Jal trata de darle al creyente algo de esa alegría que va a recibir al final con esta palabra, kad aflaha, es decir, ya empieza a recibir el fruto de lo que ha sembrado en esta vida. Pero la gran recompensa está en el más allá. Pero no es toda la recompensa. Ya hay algo de la recompensa que se empieza a recibir en esta vida. Entonces, Allah Azza wa Jal digamos, nos está diciendo de que eh, eh, estas acciones que se van a mencionar, las que son las características del creyente, y específicamente hoy estamos hablando sobre la concentración dentro del Salah, eh, es algo que lleva esfuerzo, es algo que, digamos, no es inmediato, no existe esto de tirar una semilla e inmediatamente sale un árbol. ¿Sí? Y de la misma manera que es un proceso y se requiere una constancia y se requiere una dedicación y se requiere un cariño, de la misma manera es para alcanzar esta característica del joyo, se necesita esa misma paciencia del agricultor, del hortelano, de esa persona que con tanto amor y con tanta dedicación le dedica a sus plantas. Ahora, Allah Azza wa Jal dice, Qad aflaha al-mu'minun, los creyentes, al-mu'minun. Y nosotros vamos a ver que la mayoría del tiempo, Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán dice, alladhina amanu, aquellos que creen. Inna alladhina amanu. Por cierto que aquellos que creen. Esta es la frase que más se utiliza en el Sagrado Corán. Ahora, cuando decimos alladhina amanu,
Esto es un tiempo, en idioma árabe es un tiempo verbal. Aquellos que creen, es decir, creen es un verbo. Ellos creen. Entonces, el verbo, tanto en idioma español como en idioma árabe, tiene una característica y es que define un momento específico. Por eso que está el verbo pasado, define lo que pasó. Está el verbo presente, que define lo que está pasando en este momento. Y el verbo futuro, es decir, que define aquellas cosas que van a suceder en un futuro. Entonces, la característica del verbo cuando dice alledina amanu, es decir, aquellos que creyeron, ¿sí? O aquellos que creen, es decir, está definiendo un instante. Y eso es algo que todos podemos alcanzar, creer en un instante. Pero en este versículo, Allah Azza wa Jal no está hablando de esas personas que alcanzan las cosas, eh, digamos, que tienen como esos picos de fe que suben y bajan, sino que está hablando de unas personas que han logrado llegar a un nivel, que es el nivel del imán, ¿sí? Que de todas maneras, como todas las personas, su fe sube y baja, pero ellos ya están en un nivel de fe muy grande. Tanto es así que Allah Azza wa Jal no los describe a ellos con un verbo, es decir, aquellos que creyeron, que creen o que creerán, sino que los define como al-mu'minun. Y al-mu'min, el creyente, es un adjetivo que describe al objeto, es decir, como si fuera un sustantivo. Y el sustantivo, tanto en idioma árabe como en el idioma español, describe la permanencia de algo. Es decir, los creyentes, qad aflaha al-mu'minun, al-mu'minun, aquí es un tipo de persona que ha alcanzado todas estas descripciones que van a venir después. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que está haciendo Allah Azza wa Jalla aquí es decir, que ya empiezan a disfrutar de la delicia de ser un creyente, de las recompensas espirituales de Allah y materiales también, antes de recibir la enorme recompensa que será en el más allá, personas que han logrado como una constancia o una madurez, podríamos decir, en su fe, que han alcanzado un nivel que es el nivel del imán. Y por eso son descritos por Allah como creyentes permanentes en la línea del tiempo. No personas que creen, pero después no están en el imán. Creen y después no están en el imán. Creen. No, Allah Azza wa Jal dice los que son creyentes. Entonces, esto es, recuerdan aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que viene una persona y le pregunta y le dice qué es el Islam. Y el profeta le responde con los 5 pilares del Islam. Y le dice, ¿y qué es el imán? ¿Y qué es el imán? Es la fe. Y el profeta le describe el estado de la fe, que son los 6 pilares de las creencias permanentes del musulmán. Y después le dice, ¿qué es el ihsan? Y le dice, Anta abudallah ka'annaka tarah, es decir, que adores a Allah como si lo estuvieras viendo, pero a pesar de que no lo ves, sabes que Él te está viendo. El profeta está hablando de estados de la fe, ¿sí? El Islam, el Iman, el Ihsan. Entonces, Allah Azza wa Jalla aquí está describiendo al mu'min, al que ha alcanzado ese estado de imán, está permanente en ese estado de imán, y entonces está alcanzando a través de sus obras el ihsan, ¿sí? Está alcanzando la excelencia, está permanentemente en ese estado. Y por eso es que, digamos, el Sagrado Corán nos advierte a nosotros y dice, "Wala tuzakku anfusakum", ¿sí? Dice, no se elogien a sí mismos en el sentido de no decir, no, yo soy un creyente, como yo no hay nadie que tenga tanta fe como yo soy un mu'min. ¿Mm? Eh, es como, también hay una parte en el Sagrado Corán donde las personas dicen, hemos creído, ¿Mm? ¿No? Es decir, como que somos creyentes. Y el Corán los corrige y le dice, ustedes se han hecho musulmanes, aslamtum, es decir, se han hecho musulmanes. Es decir, como diciendo, uno tiene que ser humilde con respecto a su estado, conocer su propio estado y no, digamos, ser vanidoso
soberbio y elogiarse a sí mismo y decir, no, yo soy un gran creyente. Entonces, esta, esta palabra con la cual Allah Azza wa Jal dice, "Qad aflaha al-mu'minun", por cierto, que han alcanzado el éxito los creyentes, esta descripción son de personas que ya tienen un gran nivel. Pero ese nivel, Allah Azza wa Jal nos dice, por la inferencia de esta palabra, del falah, del éxito, que es algo que se alcanza con mucha constancia, con mucha madurez en la fe, con hacer las cosas con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con muchísima dedicación. ¿Se puede alcanzar? Claro que se puede alcanzar. ¿Mm? Entonces, Allah Azza wa Jal, todo lo que menciona en el Sagrado Corán no es, como en este versículo, no es para que uno piense que son eh, cosas imposibles de alcanzar, sino que Allah Azza wa Jal hace descripciones altas y luego nos da todas las herramientas para alcanzarlo. Es decir, Allah Azza wa Jal dice, "Qad aflaha al-mu'minun", es decir, eh, empiezan a disfrutar del éxito en este mundo y el más grande en el otro, los creyentes, y no calla, sino que inmediatamente dice los que hacen todas estas obras que se van a mencionar y que ustedes pueden leer en los primeros versículos de esta sura, la sura número 23, Suratul Mu'minun. Entonces, la primer característica que menciona, y nosotros, nuestra clase de hoy simplemente va a ser eh, reflexionar un poco sobre esta característica, dice, "Alladhina hum fi salatihim khashi'un", los que observan sus oraciones con khushu', ¿no? Es decir, en un estado de concentración. Y una vez más, recuerdan que ese análisis que hicimos de la diferencia entre el verbo y el sustantivo, como el verbo describe un instante, pero un sustantivo describe la permanencia en esa característica. Dice, alladhina hum fi salatihim, aquellos que eh, observan sus oraciones. eh, la palabra concentración está puesta como un sustantivo, porque lingüísticamente es válido decir alladhina hum fi salatihim yakhsha'un, aquellos que durante su oración se concentran o sí, uno podría decir se han concentrado o se concentran o se concentrarán. Son todos momentos, pasado, presente o futuro. Pero Allah Azza wa Jal utiliza para la descripción de estas personas, que describe su fe como permanente, una característica de concentración dentro del Salah también permanente. Es decir, honestamente todos nosotros tenemos muchas veces eh, al día en las cuales rezamos distraídos. Nuestro cuerpo está rezando y nuestra mente está en otro lugar. Allah Azza wa Jalla aquí está describiendo a unos creyentes que en toda su oración y en todas sus oraciones su mente está presente. ¿Qué es Hosho? Que, o sea, la palabra yo la traduje como concentración, pero el origen de la palabra Hosho viene de Hashia, que es, no podría decir algo como un temor, como una reverencia, como un recogimiento, un estado de recogimiento. Es decir, alguien que tiene como ese temblor espiritual adentro de sí. Uno de los grandes sabios de la espiritualidad en el Islam, el Sheikh Ibn al-Qayyim, eh, tradujo una pequeña definición que él hizo del Khushu' y dijo: el estado de Khushu' es cuando el corazón se siente despierto y humilde ante la inmensidad y grandeza del Creador, lleno de temor y humildad ante Allah. Un corazón capaz de amar a Allah, reconociendo sus bendiciones y al mismo tiempo reconociendo nuestras propias faltas y limitaciones. Un texto hermoso del Imam Ibn al-Qayyim que describe este estado de
de contemplación, este estado de recogimiento, este estado de reverencia, el cual es permanente en estas personas cuando están haciendo el salah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que la presencia, estar, digamos, cuando decimos que el khushu', este estado de reverencia, de concentración, de estar presente, es estar presente con la mente presente y con el corazón presente. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló en muchas ocasiones sobre esto. Eh, hay un hadiz eh, que habla bastante específico de esto de estar presente de corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, por cierto que todo cuerpo tiene un órgano, que si este órgano se encuentra sano, todo el cuerpo está sano. Pero si este órgano se encuentra enfermo o corrupto, entonces todo el cuerpo estará enfermo o corrupto. Este órgano es el corazón. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, si bien este es un hadiz general para todas las obras, si nosotros lo aplicamos a este específico que es el salah, y decimos que es rezar atento, concentrado, reverente, es como si Allah Azza wa Jal, como si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos estuviera diciendo de que una oración en la cual el corazón está presente, ¿sí?, esa oración será correcta. Pero que si el corazón está ausente, entonces, digamos, es como un salat ausente, es como un salat que está enfermo, como un salat que está corrupto. ¿Mm? Entonces, eh, creo que es justamente esa es la causa por la cual para muchos musulmanes, incluyéndome, el salah es algo que nos pesa, lo percibimos como una obligación. Mientras que si vemos en el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, él estaba anhelando que llegara la próxima oración. Y cuando se acercaba el horario de la oración, le pedía como con ansia a Bilal que hiciera el llamado a la oración. Y cuando se acercaba el horario de rezar, él decía, Arihna biha ya Bilal. Es decir, eh, haz que encontremos la raja, es la tranquilidad. Y para muchas personas, y también me incluyo, muchas veces es como que el salah es aquella cosa que nos pesa, aquella cosa que digamos, que nos interrumpe lo que nosotros estamos haciendo, cuando para el profeta sallallahu alaihi wasallam era al revés. El salah era lo que, como dijo en un hadith, aquello que más ama de este mundo. El momento del salah es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam más amaba en este mundo, estar inmerso en el salah. Y mientras que para muchos de nosotros, digamos, el salah es lo que nos interrumpe. Estamos en un paseo, el salah nos interrumpe, estamos en el cine o mirando televisión y el salah nos interrumpe. Y por eso es que creo que esa es la causa por la cual no llegamos a disfrutar o a alcanzar este estado de concentración en el salah, de khushu' en el salah. Y por eso es que el salah de alguna manera no termina siendo para nosotros todo lo que debería ser. ¿Mm? Eh, por supuesto, hay mucha sabiduría en la sunna, muchos ejemplos en la sunna de cómo alcanzar este khushu'. Eh, hay algunas como recomendaciones de cómo alcanzar el khushu', cómo ir trabajando con un trabajo interno, el khushu', preparándose para realmente estar presente de corazón cuando hacemos el salah y disfrutar de esa manera el salah. La primera herramienta que propone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam para alcanzar este estado de khushu' es
prepararse para la oración. Porque, eh, digamos, todo lo que conlleva en este mundo excelencia, ¿sí? Digamos, lo mejor, eh, no sé, ya sean, por ejemplo, cualquier deportista en las Olimpiadas, o en cualquier otro tipo de competencia, eh, o dimos el ejemplo del agricultor o cualquier trabajador, sabe que las cosas no salen de forma excelente en el primer intento. Para uno alcanzar la excelencia y poder estar en las Olimpiadas, necesita entrenar mucho. Necesita estar concentrado durante mucho tiempo en perfeccionar la técnica. Y por eso es que digamos, la herramienta que propone la Sunna es prepararse para la oración. Son muchas las formas en las cuales la Sunna nos muestra cómo prepararnos para la oración. Por ejemplo, la ablución. El udú es una forma de empezar a estar en ambiente, en clima del salá. Voy a rezar. Bueno, no es que digo inmediatamente Allahu Akbar y comienzo. No, yo sé que para rezar necesito hacer una ablución. Y sé que la ablución tiene unos significados de purificación. Porque el salá es presentarme ante Allah, ponerme de pie ante Allah, hablar, dialogar con Allah. Entonces, para poder estar ante Él, necesito purificarme. Entonces, hacer la ablución. Si tenemos la oportunidad, ir a la mezquita, ir a su casa, para hablar con Él. Si no, en nuestra casa, preparar el lugar donde vamos a rezar. Todos tenemos como un lugar favorito donde rezamos y donde tenemos nuestra alfombra para rezar. Y cuando vamos a rezar, la Sunna nos enseña que ese lugar tiene que estar limpio. El lugar en el cual vamos a rezar tiene que ser un lugar no solamente libre de la impureza de la idolatría, sino libre de impureza física. Tiene que ser un lugar agradable para rezar. Y después, la Sunna también nos propone oraciones voluntarias antes de esa oración. ¿Por qué? ¿Por qué hay oraciones voluntarias antes? Porque es como esa especie de precalentamiento que hacen todos los deportistas. No es que salen del camerino e inmediatamente van y compiten, sino que hacen una entrada en calor para estar listos para la competencia importante. De la misma manera, esa, digamos, es de alguna manera también el concepto de las oraciones voluntarias. No entrar a la oración en frío, sino como practicar la comunicación. Estar más presente de corazón y de mente en el momento de la oración obligatoria, porque ya me estuve precalentando con la oración voluntaria. Otra de las herramientas que dio el profeta sallallahu alaihi wasallam para alcanzar ese estado de conciencia en el presente, estar presente de corazón y con la mente, ¿no?, es recordar la etapa de esta vida que es la muerte. Porque si nuestra mente está conectada todo el tiempo con la vida, eh, digamos, nuestra mente nos juega con todo lo que son los placeres de este mundo. Y no me refiero a pensar en la muerte como algo catastrófico, ¿sí? Como la muerte como algo doloroso, no. Sino pensar en la muerte como la finalización de una etapa. Es decir, estamos en esta vida por un tiempo y cuando termine esa etapa, que termina cuando a cada uno de nosotros inevitablemente nos llegue la muerte, por más inmortales que nos pensemos o nos creamos, en el momento menos pensado nos puede alcanzar la muerte. Ese concepto de pensar y decir, no voy a estar aquí por siempre, tengo que hacer que cada momento valga la pena, tengo que sacarle el provecho a cada momento, va a hacer que yo me concentre distinto en Salah. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: recuerden la muerte
durante la oración. Porque aquella persona que recuerda la muerte durante la oración es más probable que se concentre en ella. Reza cada oración como aquella persona que sabe a ciencia cierta que morirá y ya no podrá rezar la siguiente oración. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, recuerden la muerte porque recordar la muerte va a hacer que, digamos, corten el rollo con este mundo y se concentren en que, ¿y después de la muerte qué? Ujú. Y incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam da un ejemplo como bastante drástico en el sentido de recen esta oración como si pensaran que es la última. Entonces, si supieras que esta es la última oración que vas a hacer y que no vas a llegar a rezar la otra, ¿cómo te concentrarías? Uno leyendo historias encuentra esta, digamos, como esta costumbre que hay personas que cuando les dicen que las van a ejecutar, que pidan su último deseo. Eh, digamos, el musulmán lo que pide es un poco de agua para hacer su ablución y un espacio para rezar. Es, como se llama, una oración de despedida, la última oración antes de concentrarme y de encontrarme con Allah. Entonces, estaría uno en esa oración pensando, no he pagado DirecTV, o dónde fue que dejé las llaves del automóvil, o este fin de semana iremos a tal lugar, o si te quedan instantes de vida. Tu mente estaría presente, ¿m?, en este momento, pensando que te vas a encontrar dentro de poco con Allah. Así, digamos, esa herramienta nos da el profeta sallallahu alaihi wasallam como forma de hackear nuestra mente para que alcancemos ese estado de concentración. Otra de las herramientas es eh, realmente pensar, reflexionar en lo que uno está diciendo. Porque todos los dhikr que están dentro de la oración, lo que decimos en cada una de las posiciones y la recitación que hacemos del Sagrado Corán, tienen un profundo significado. Porque muchas veces rezamos en piloto automático, ¿no es cierto? Y decimos, Allahu Akbar, Amin. Y no hemos, o sea, no solamente no hemos entendido lo que decíamos, sino que además no reflexionamos sobre los significados de lo que estamos diciendo. Cuando estamos en el rukú decimos, Subhana Rabbil Azim. Cuando estamos en sujud, Subhana Rabbil A'la. Es decir, cada una de estas frases tiene un significado muy profundo, que si lo entendemos y estamos conscientes en ese momento y no nuestra mente y nuestro corazón volando, conectado con otra cosa, eh, nuestra oración va a ser distinta, ¿no? Y por eso es que es importante reflexionar. Allah Azza wa Jal dice, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadhabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Este libro que te revelo, oh Muhammad, encierra grandes bendiciones para que mediten sobre sus signos y reflexionen los dotados de intelecto. Allah Azza wa Jal quiere que nosotros reflexionemos sobre el Sagrado Corán. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando rezaba por la noche, es distinto cuando él hacía de imam de las personas que le aligeraba el salah, lo hacía breve. Pero cuando él rezaba por la noche, el profeta se extendía en los versículos. Y los sahabas dicen, el profeta no pasaba por un versículo que invitaba a glorificar a Allah sin que el profeta lo glorificara. Es decir, y no pasaba por un versículo que hablara sobre el istighfar, que el profeta pidiera perdón. Y así. Es decir, como que el profeta interactuaba con la recitación del Sagrado Corán. ¿Por qué? Porque él estaba reflexionando sobre los significados de lo que estaba eh, recitando. Y como última herramienta hoy, nos quedan otros temas, no vamos a poder tratarlos hoy, inshallah, los trataremos la semana que viene. Otra herramienta para alcanzar este khushu, esta concentración en el salah, es estar consciente de que cuando nosotros recitamos Surat al-Fatiha, cuando estamos en el salah,
estamos ante Allah. Allah Azza wa Jal toma el salah, cuando nosotros decimos Allahu Akbar, estamos de pie, Allah toma eso como un diálogo íntimo. Y a cada frase que nosotros decimos, Allah responde. Si nosotros estuviéramos ante la persona más importante para nosotros en este mundo, y no se puede comparar, pero si estuviéramos ante la persona más importante para nosotros en este mundo, y tuviéramos la oportunidad de estar unos instantes ante Él, no estaríamos distraídos pensando en otra cosa. Estaríamos concentrados pensando en qué es lo que me está diciendo, qué es lo que le voy a decir, sacar el máximo provecho de esa conversación, de ese diálogo uno a uno personal. ¿No? Imagínense la persona que ustedes más admiran o que más quieren de este mundo y que tengan una reunión con esa persona, no en un estadio lleno de personas, sino uno a uno, ustedes y él. Así es cuando ustedes están en el Salah, así es cuando estamos en el Salah. Estamos uno a uno con Allah. Entonces, si somos conscientes de eso, de que nuestro Salah es así, entonces eso nos va a ayudar a concentrarnos. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el siervo nunca se encuentra más cerca de su Señor que cuando está en el suyud. Entonces pidan mucho a Allah en ese momento. Estén concentrados. El suyud, digamos, es el momento en el cual estamos más cerca de quien le pedimos y rogamos todas nuestras necesidades. No es un momento para desperdiciar. Entonces, quiero Allah Azza wa Jal que este pequeño análisis de estos versículos nos sirve para que nuestro Salah mejore. Y así como en esta clase hablamos sobre lo que significa el khushu y un pequeño análisis lingüístico y algunas herramientas, en la clase que viene, inshallah, vamos a hablar sobre cómo describe los frutos de la concentración el Sagrado Corán y el peligro que corren aquellas personas que no se concentran en el Salah. Así que bueno, los espero la semana que viene, inshallah, para que sigamos ahondando en los significados del Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.